Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Bien, vayámonos enlazando. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están chicos? Buenas noches, doctor. Buenas noches, Sonia, ¿cómo estás? Bien, doctor, gracias. Qué bien, adelante. Bien. A ver, no se olviden, por favor, como de costumbre, registrarse en el chat del Zoom. Por favor, para no tener problemas en el control de asistencia. Bien. A ver, tenemos Teams. Que se vayan conectando todos y vamos a dar inicio a la clase. Terminando en la clase de hoy, el tema de la ineficacia de los contratos. Hemos visto lo que es la nulidad, la anulabilidad. Y hoy vamos a ver lo que es la resolución y rescisión de los contratos. Ya cada uno de ellos con sus respectivas características. Quiero preguntarles cómo me están copiando el audio. Se escucha bien, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Se escucha bien? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, doctor. Bien, ¿Se escucha bien? gracias. Bien, a ver, vayamos esperando unos segundos a que se conecten todos, haciendo una retroalimentación del anterior tema que vimos, con respecto A ver, a la pónmelo. nulidad y anulabilidad de los contratos. Sí, siempre asocien que la nulidad va a ser sinónimo de valor cero del contrato, sin valor legal ese contrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque este contrato va a carecer de los requisitos mínimos o las condiciones legales mínimas que exige la ley. Sean estas condiciones o requisitos de forma o sean de fondo, como dijimos. El efecto jurídico que acarrea la nulidad con respecto a el efecto legal que se esperaba de ese contrato tiene que ver con que se retrotrae hasta el inicio del vicio de nulidad y por tanto es como si nunca se hubieran realizado ciertos actos posterior a la firma del contrato declarado nulo. No olvidemos que si bien el Código Civil habla de nulidad de pleno derecho, también tenemos que tener en cuenta que es importante la intervención de la autoridad judicial. Solo así se va a poder admitir y concebir que un contrato sea nulo por una declaración estrictamente judicial. Ahora bien, entre las características más importantes vimos en cuanto a la legitimación activa, que la acción de nulidad puede ser invocada por cualquier persona que acredite tener un interés legítimo, ¿cierto? Un interés legítimo. Por tanto, en ese sentido también hemos visto de que la nulidad es imprescriptible, ¿ya? Es imprescriptible. Lo contrario a lo que ocurre en la anulabilidad, que las partes que están legitimadas para poder incoar la acción de anulabilidad son las partes que conforman el contrato y lógicamente las que se ven perjudicadas o la que se ve perjudicada. La acción de anulabilidad habíamos dicho que prescribe en 5 años, habiendo aclarado de manera precisa que cuando nos podamos referir a la excepción de anulabilidad, esta excepción de anulabilidad es también imprescriptible, ¿cierto? Pero esto nos habla de la excepción, de la anulabilidad como tal, simple y llanamente, prescribe a los 5 años. Bien. Veamos ahora, voy a compartir con ustedes la rescisión y resolución de los contratos. Bien. Ahí pueden leer. Vamos a acomodar acá. Siguen entrando muchachos. Vamos a ver de aceptarlos a todos.
Bien, ya está, ¿no? Nuevamente, por favor, recomendarles no olviden registrarse con nombres completos en el chat. Bien. Rescisión. ¿Qué entendemos por rescisión de un contrato? Veamos la noción con la que podemos contar para entender qué es la rescisión contractual. Acto jurídico por el cual se deja sin efecto un contrato mediante declaración judicial. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes hacen una lectura de la breve noción, simple y llanamente nos está hablando de un acto jurídico mediante el cual se deja sin efecto legal un contrato que necesariamente debe pasar por una declaración judicial. Pero no nos dice por qué. No nos dice si porque carece de los requisitos indispensables, no nos dice si porque contiene internamente vicios de nulidad o definitivamente le falta, ¿cierto? Simplemente nos dice que la rescisión es un acto jurídico por medio del cual se deja sin efecto un contrato con la intervención de autoridad judicial. Perfecto. Veamos un poco más de desarrollo. Son contratos plenamente válidos. ¿Ya? Cuando hablamos de la figura de la rescisión, son contratos plenamente válidos, pero que posteriormente pueden ser declarados ineficaces porque sus efectos van a ser lesivos o perjudiciales para una de las partes o para un tercero. Acá está más clara la noción, ¿sí?, de lo que significa o de la forma en la que podamos definir una rescisión de contrato. Nos está diciendo que al momento de nacer, ese contrato cumple con todos los requisitos de ley. ¿Sí? Lo que quiere decir que al momento de celebrar este contrato, en este contrato han concurrido todos los requisitos exigidos por ley. Pero que posterior a haber sido celebrados, ¿sí?, después de haber sido celebrados, con todos los requisitos que la ley prevé, ¿sí?, pueden ser declarados ineficaces. Pueden ser declarados sin valor legal porque en sus efectos, de alguna manera, son lesivos o perjudiciales para una de las partes y en el caso también para algún tercero. Entonces tenemos que entender que cuando hablemos de la rescisión de un contrato, estamos hablando de un contrato que al momento de nacer o de celebrarse es plenamente válido. Y es válido porque concurren en él todos los requisitos exigidos por ley, ¿cierto? Es válido. Pero después de haber nacido con total validez, podrían ser declarados ineficaces. ¿Por qué? Porque le generan a una de las partes o a un tercero, ¿sí?, perjuicio, o son lesivos a sus intereses. ¿Sí de claro? Veamos entonces cuándo puede declararse rescindido un contrato. El Código Civil Español, en el acápite de hacer una legislación comparada, establece que un contrato puede ser rescindido por lesión, por fraude y otros. Nuestro Código Civil, y voy a dejar de compartir para entrar a lo que es el Código Civil como tal, establece causales específicas para poder hablar de rescindir un contrato, ¿ya? Y esto es algo que hay que ponerlo en un acápite especial. ¿Por qué? Para hablar de rescisión, chicos, si no exista ninguna confusión,
tenemos que dejar plenamente establecido que para que concluya la rescisión de un contrato, como aquel acto jurídico que deja sin efecto se da en la legislación civil boliviana por dos causales, por dos razones. ¿Ya? Va a existir rescisión cuando este contrato se suscriba en estado de peligro, ¿ya? O por efecto de alguna lesión. Efectos que van a ser posteriores, es decir, después de haberse suscrito el contrato. Veamos en qué consiste la causal de estado de peligro o estado de necesidad, que le llaman algunos autores. ¿Ya? El artículo 560, fíjense que utiliza el término concluido, con la aclaración que les hice en la anterior clase. El contrato concluido, es decir, el contrato celebrado en estado de peligro, es rescindible a demanda de la parte perjudicada que, aquí está la razón, el fundamento, el fondo del estado de peligro, que en la necesidad de salvarse o salvar a otras personas, salvar sus bienes propios o los ajenos de un peligro actual e inminente, es explotada de forma inmoral por la otra parte, que conociendo este estado de necesidad o de peligro, se aprovechó de él para obtener la conclusión o celebración del contrato. ¿Pero qué quiere decir esto en términos más claros? Quiere decir que cuando un contrato se ha celebrado por ambas partes, pero una de las partes, conociendo alguna necesidad real, algún peligro que tuviera que sopesar la otra parte, se aprovecha de esa necesidad, se aprovecha de ese peligro y logra que firme el contrato. ¿Sí? Ese contrato, si bien en su momento nace con todos los requisitos, ¿ya? Con todos los requisitos, puede ser rescindible cuando se le diga al juez de qué manera se ha aprovechado inmoralmente de un estado de peligro o necesidad. Andrés, adelante, está levantando la mano. Gracias, doctor. Va a disculpar que le corte. No, Tengo una consulta sobre el punto. Cuando hablamos de necesidad, tal vez, o mejor dicho, cuando hablamos de que una de las partes aprovecha de alguna situación al momento de celebrarse el contrato, podría ser, digamos, que una de las partes se aproveche de algún impedimento o de alguna discapacidad física que tenga la persona. Ejemplo, em, al vender un auto, digamos, a una persona eh, que, no sé, tiene síndrome de Down, por ejemplo, un auto que tiene algunas fallas que puede hacer que incluso el auto choque o se pare cuando sea. ¿Esto igual puede ser, aplica en en esta parte que estamos estudiando o solamente habla cuando ya se ha celebrado el contrato? muy buena aclaración. La decisión, Doctor, adelante. sí, doctor, considero que no sería, digamos, un apropiado porque al haber ser una persona discapacitada, por supuesto que no puede para empezar a firmar el contrato. Tiene que tener una persona, un tutor o lo que sea que pueda firmar por él. Entonces, por lo tanto, ese contrato sería de principio ya ilegal, ilícito. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera emitir algún criterio o opinión? Eso ya sería un vicio de consentimiento, doctor. Ya. Bien, a ver, vamos a disgregar el ejemplo que puso Andrés en virtud a los fundamentos que expuso también. Por otro lado, la observación que hace Ana María y el criterio que tiene Juan Carlos. Tenemos que tener en cuenta de que cuando hablamos de discapacidad, podemos referirnos a una capacidad especial, sea física o de algún otro tema, que no sea necesariamente mental
porque la incapacidad la vamos a entender desde el punto de vista del derecho, de la falta de idoneidad, aptitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es lógicamente pensar que un menor de edad es incapaz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no cuenta con la capacidad jurídica suficiente. Pero si yo hablo de una persona menor de edad discapacitada, seguramente me voy a referir a alguna limitación que tenga en el aspecto físico, motriz, de movimiento. Por lo tanto, va a ser importante que aclare si jurídicamente es incapaz, ¿no? O es capaz. Lo que nosotros vamos a entender por capacidad, el antónimo de ese término va a ser la incapacidad. Y ustedes conocen perfectamente que un menor de edad es incapaz jurídicamente. Una persona declarada interdicta también es incapaz, necesitará un curador, y el menor de edad un tutor legal, que seguramente serán los padres, ¿cierto? A excepción de la figura de la emancipación, ¿cierto? Darle la mayoría de edad a un menor de edad, que lo hace el juez. Pero eso tiene que ver exclusivamente con la capacidad o la incapacidad, ¿no? La discapacidad es una cosa distinta, ¿no? Hay personas con capacidades especiales que, en todo caso, por una fluidez y salud mental perfecta, independientemente de la discapacidad que pueda tener, no puede ser considerada incapaz jurídicamente porque se puede encontrar en su plena capacidad mental e intelectual. ¿Ya? Ahora bien, Andrés nos pone un ejemplo con relación a que si el efecto de ese contrato puede darse con la rescisión o en su caso siempre tiene que ser posterior. Muy buena observación. Cuando hablamos de la rescisión contractual, tenemos que tener en cuenta que el contrato se ha celebrado con la concurrencia de los requisitos exigidos por ley. Primero, al momento de celebrar ese contrato, han concluido los requisitos llamados o exigidos por ley. Por tanto, a raíz de aquello, ese contrato ha nacido con plena validez legal, ¿sí? Pero posteriormente se dan cuenta de que ha habido un aprovechamiento al estado de peligro o al estado de necesidad en la que una de las partes se encontraba, como el código dice, ya sea por la necesidad de salvarse o salvar a otras personas, salvar sus bienes propios o también ajenos, ¿no? Dice, o cuando existe un peligro actual e inminente por el que esté atravesando, situación y circunstancia que va a ser aprovechada por la otra parte para que de forma inmoral pueda explotarla, pueda beneficiarse, pueda aprovecharse de ese estado de necesidad para obtener la celebración de un contrato. Un típico ejemplo es, sí, puede ser un contrato de compra-venta, en el cual la persona que se aproveche inmoralmente de la necesidad de una persona puede haber tomado conocimiento de algún motivo de salud por el que necesite económicamente recursos la otra persona, ¿no? Y pone en venta su inmueble, llamemos así, su casa o su departamento. Entonces, conocedor de esa necesidad, de ese peligro inminente en el que puede estar la salud de algún familiar de esta persona, se aprovecha de la situación y un bien inmueble que en el mercado podría estar costando, especulando, ¿no? Unos $100,000, le ofrece pagar en el momento, sobre gasto, la suma de $70,000 o $60,000, ¿no? Yo te salvo, le dice, yo te compro, mira, tengo esto, es lo mejor que vas a encontrar. Entonces, la persona que se encuentra en el estado de necesidad, que realmente necesita sopesar y salvar una situación, acepta ese pago inferior a lo que realmente podría costar su inmueble, su departamento, llamemos así, pero una vez concluido el contrato, celebrado el contrato, hay un plazo para poder, si vale el término, darse cuenta y decir, he sido engañado. He sido engañado porque se han aprovechado de las circunstancias, de la necesidad, del peligro en el que me encontraba en ese momento.
y pudiendo vender mi inmueble en el precio normal de unos 100.000 bolivianos o dólares, he tenido que aceptar, me he visto obligada por la necesidad, obligado a aceptar un precio de gallina muerta. Es ahí donde se puede demandar la rescisión de un contrato. Es decir, es ahí donde se puede demandar que se deje sin efecto ese contrato. ¿Por qué? Porque voy a demostrar que ha sido celebrado, ha sido concluido, como dice el código, en una circunstancia donde estaba en un estado realmente de ofuscación, de necesidad, de peligro. No era la mejor oferta que en su momento tenía, pero se han aprovechado de esa necesidad, ¿cierto? Se han aprovechado. Si yo tengo todos esos presupuestos legales y los puedo comprobar, es lógico que pueda demandar la rescisión del contrato, es decir, se deje sin efecto ese contrato porque ha sido celebrado en estado de peligro o en estado de necesidad. Ahora bien, la decisión que vaya a tomar el juez en una demanda de rescisión podría que, dependiendo si el monto ha sido mayor, si ha sido menor, por debajo del normal, podría ordenar a la otra parte, a la que se ha aprovechado de manera inmoral, aprovechándose del estado de peligro o necesidad, podría ordenar que retribuya el monto, la diferencia que faltaría para encontrar equidad en el valor de ese bien inmueble. ¿Ya? Podría decir, ¿sabe qué? El bien inmueble usted ha pagado por ese bien inmueble 60.000. Y ese bien inmueble, según avalúo que he ordenado, cuesta 100.000 y 100.000, digamos. Usted debe retribuir, usted debe reintegrar a la parte afectada la suma de 40.000. Caso contrario, voy a dejar sin efecto ese contrato, ¿sí? Se va a ver la posibilidad de devolverle el dinero que ha pagado, pero el derecho propietario vuelve a su origen. ¿Estamos? Esa es la figura de la rescisión del contrato. Dos causales. Una por estado de peligro o estado de necesidad, y la otra por efecto de la lesión, que la vamos a ver en este momento, cuyas características son similares pero no son iguales. Bien. Cuando un contrato es rescindible por lesión, ¿ya? Por lesión. La palabra clave acá va a ser el término desproporcional. Fíjense lo que dice el artículo 561. A demanda de la parte perjudicada, es rescindible el contrato en el cual se manifiesta una desproporcional diferencia. Es decir, no hay equidad entre lo que se ha pagado y entre el costo del bien real. Pero esta lesión, para llamarse así, ¿sí? Esta lesión, para llamarse así, para rescindir el contrato, ¿ya? Tiene que exceder la mitad del valor de la prestación ejecutada. Es decir, tiene que ser por debajo del 50% del valor real del bien. Ejemplo, en el mismo ejemplo de compra-venta de un inmueble. En la primera parte vimos que es rescindible un contrato que se celebre en estado de necesidad o peligro, y que consistía en que una de las partes, conociendo del peligro actual e inminente, así como el estado de necesidad que la otra parte estaba atravesando, se aprovecha para adquirir un bien en un precio que no es el correcto, en un valor que no es el del mercado, ¿no? Paga menos de lo que cuesta. Por tanto, la parte perjudicada tiene un plazo para poder darse cuenta y decir, no, no me han pagado el precio real, demasiado barato. Entonces, inicia la demanda de rescisión en la que el juez puede obligar a la otra parte, en sentencia lógicamente, a que restituya o retribuya el saldo que vaya a lograr un precio razonable y justo en la venta de ese inmueble. Pero cuando hay lesión, ¿sí? Cuando hay lesión, la clave es que la prestación, llamemos así, el pago que se haya hecho de ese bien,
esté por debajo del 50% del valor real. Es decir, un precio menor al 50%. Eso lesiona el derecho de la otra parte y hace que este contrato sea rescindible. ¿Y a raíz de qué? Este aprovechamiento para pagar menos del 50%, ¿ya? A raíz de que la otra parte no sea conocedora de las normas, no sea conocedora de un valor real de los inmuebles, ignore toda esa información y fruto de esa ignorancia, de esa imprudencia, de esa ligereza, la otra parte se aprovecha y le paga a precio pero totalmente de gallina muerta, por debajo del 50%. Esa es la condición para invocar la rescisión por lesión, ¿ya? Entonces, si esto ocurre, igual en una demanda judicial, lo que va a realizar o lo que va a disponer el juez es que se complete al monto real, al precio real que en el mercado cuesta ese inmueble. Porque no puede ser, y lo dispone el juez, no puede ser que una persona se aproveche del desconocimiento, de la ignorancia, de la ligereza en estos temas que tiene la otra parte para poder cancelar un precio o un monto por debajo del 50%. ¿Listo? Cuando ocurra ello, y ahí están las palabras claves para darse cuenta, vamos a hablar de la rescisión de un contrato por lesión. Cuando ocurra lo primero que acabamos de explicar, vamos a hablar de la rescisión de un contrato por o concluido en estado de necesidad. Doctor, Adelante. doctor, yo tengo un ejemplo. No sé si será, digamos, yo tengo un hijo que este depende de las drogas, doctor. ¿Me entiende, no? Sí, sí, Y yo les regalo una moto, digamos, de $3,000 con los papeles con tal que deje la droga, ¿ya? ya, Con esa condición. Y por necesidad de drogodependencia lo vende en $1,000, doctor. ya. ¿Yo puedo hacer la rescisión del contrato? Si eres tú quien ha comprado la moto, sí. ¿Por qué? Pero Porque yo les regalo los papeles, o sea, claro, la venta ya lo pasaría a él o... ya, ahí está el tema. Ahí tenemos que ingresar a qué. Si yo quiero representarlo a mi hijo en estas circunstancias, tendré que lograr mediante una sentencia judicial que sea declarado interdicto o incapaz, ¿cierto? Incapaz de querer y entender por efectos de las sustancias controladas que consume. O en su caso lo podré declarar interdicto para asumir yo la curatela o la tutela legal. Si es así, lógicamente, yo podría invocar la demanda de la rescisión de contrato suscrita o concluida en estado de necesidad o en su caso, ojo, en su caso también por lesión. ¿Por qué? Porque aprovechándose de la ignorancia, de la ligereza, del desconocimiento e imprudencia en estos temas, es que la otra parte ha logrado comprar la moto en $1,000, en un precio por debajo del 50%. Pero si el valor no fuera por debajo del 50%, entonces tendría que invocar la primera causal de que el contrato ha sido concluido o celebrado en estado de necesidad, que queriendo salvar o salvar bienes propios o ajenos o alguna otra circunstancia ante la concurrencia de algún peligro inminente y actual, se ha procedido a celebrar ese contrato. ¿Ya? Estos temas pasan, por así decirlo, en situaciones donde los señores de la tercera edad, especialmente, o aquellas personas que encontrándose en una necesidad extrema de contar con fondos económicos para alguna intervención quirúrgica, para algún viaje de urgencia que tenga que ver con salud, con la vida de algún familiar o de uno mismo, es que suelta en una suerte de lograr contar con recursos o vende un inmueble en el cual la otra parte se aproveche del precio.
Pero si dada esa necesidad, dado ese peligro, también se advierte que el monto que se ha pagado está por debajo del 50%, entonces también puede ver la figura de la lesión. Ese contrato ha sido suscrito, si bien en su momento con la concurrencia de todos los requisitos, pero hay un tema. Es lesivo y perjudicial porque aprovechándose de la ignorancia, de la ligereza, del desconocimiento, se le ha pagado por debajo del 50%. Así es como tenemos que asumir. ¿Ya? Ana María levantó la mano, adelante. Sí, doctor, era lo mismo referente a eso. Sí que sucedía si estaba por debajo del 50%, entonces también se lo puede, digamos, aplicar este artículo, ¿no? La rescisión por lesión. Van a identificar, les sugiero de la siguiente manera. La lesión, como una forma de generar la ineficacia de un contrato, no es otra cosa que un acto jurídico por medio del cual se deja sin efecto un contrato. ¿Ya? Pero ¿por qué se deja sin efecto un contrato? Mediante la rescisión. Porque si bien nació a la vida jurídica de forma válida, con todos los requisitos de ley, posteriormente se puede dejar sin efecto cuando se ha advertido, cuando se dan cuenta que ese contrato ha sido celebrado, ha sido suscrito, ya sea en estado de peligro o necesidad, o ya sea por lesión. ¿Cuándo voy a hablar de estado de peligro o necesidad? Precisamente cuando haya un peligro actual e inminente, una necesidad extrema que una persona tiene, que una de las partes tiene, para salvar o salvarse a sí misma, para salvar bienes propios o ajenos, e inclusive que el peligro sea tan fuerte, tan actual, tan inminente, que no le queda otro camino que por esa necesidad celebrar el contrato. Eso, estado de peligro. Pero cuando adviertan que ese contrato, si bien con todos los requisitos ha sido celebrado, y en un contrato donde interviene un monto económico ha sido pagado por debajo del 50%, entonces estoy hablando de lesión, que aprovechándose de la ignorancia, del descuido, de la ligereza, del desconocimiento, la otra parte, también de manera inmoral, ha logrado que la otra firme también el contrato, ¿cierto? Ahí van a hacer la diferenciación. ¿Listo? ¿Está claro, chicos? Sí, doctor. Bien, Está muy claro. bien, Sí, doctor. bien. Entonces, Doctor, adelante. pero, perdón, ¿por qué dice entonces se admite si la lesión excede a la mitad del valor? Claro. Entonces no está entrando aquí la lesión por debajo del valor del 50. Está entrando, pues, si dice la lesión es el perjuicio, es el daño. Si ese daño excede a la mitad, entonces es que han tenido que pagar por debajo del 50%, ¿no? La lesión es el perjuicio, la lesión es el daño que se está ocasionando. Si ese daño excede al 50%, en una regla inversa estamos hablando de que se ha pagado por debajo del 50%. ¿Cierto? Porque Sí, doctor. lo Gracias. perjudicial está excedido. ¿Ya? Bien. Ahora, hay contratos, y esto es muy importante, porque a momento de demandar no podemos equivocarnos, incluyendo una demanda de divorcio, digo, de rescisión, en contratos que están excluidos por la misma ley del régimen de la lesión. ¿Ya? ¿Qué contratos están excluidos del régimen de la lesión? Lógicamente, el contrato a título gratuito. No hay contraprestación. ¿Cómo se puede alegar, digamos, en un contrato a título gratuito, rescisión por lesión? Oye, si no me has pagado, no me has pagado un solo centavo, o sea, este contrato es a título gratuito. Los contratos aleatorios, los del azar, ¿cierto? La transacción, claro, porque es un acuerdo voluntario. ¿Cómo podríamos alegar la rescisión de un contrato de transacción si hemos transado de manera voluntaria? Ambos hemos consentido. Las ventas judiciales, forzosas o voluntarias, claro que sí, se llevan mediante una subasta pública.
¿cierto? Entonces no se podía alegar rescisión. A ver, me han vendido o han vendido mi inmueble por debajo, no. Porque además toda venta judicial, todos sabemos que pasa por un peritaje, por un avalúo judicial o pericial. El juez designa un perito especialista que hace el avalúo y lo presenta ante el fiscal. Y los demás casos señalados expresamente por ley, ¿cierto? Ahora, también hay que aclarar que los contratos preliminares o contratos de compromiso llamados así están exentos, están excluidos de la figura de la lesión como efectos de una decisión. Al ser un compromiso de compra-venta, se presume que el precio no es definitivo ni total, todavía que se está pagando, ¿cierto? Entonces no puede invocar, porque es una señal la que se va a dar en el contrato de compromiso que se suscribe. Pues no es un monto definitivo que pueda generar perjuicio, quiero decir también. ¿Ya? Bien, ahora veamos si la acción decisoria, así se llama, o si la rescisión prescribe o no prescribe. Para invocar la rescisión, para invocar una demanda de rescisión de contrato, la ley establece un plazo de 2 años. Lo que quiere decir que una demanda de rescisión de contrato prescribe a los 2 años. Y este plazo se computa desde el momento en que se celebró el contrato. Asimismo, existe... Doctor. Adelante. Perdón, doctor, que le corte. Desde el momento en que se concluyó, quiere decir que en el momento en que han firmado, ¿verdad? Desde el momento en que han firmado el contrato, ¿no? ¿Listo? Gracias. Ya. Del mismo modo que en la anulabilidad, existe una excepción que se llama excepción de rescisión o excepción rescisoria. Esta excepción también prescribe en el plazo de 2 años. ¿Ya? Es el mismo plazo tanto para la demanda de rescisión como para la presentación de una excepción rescisoria. ¿Estamos? Entonces, está claramente identificada que las causales para alegar la rescisión contractual son 2, estado de peligro o necesidad y la lesión. El estado de peligro, como su nombre dice, cuando exista peligro inminente, necesidad extrema, que es aprovechada por la otra parte, ¿no? Cuando no paga lo que debe ser justo y razonable. La lesión también, por ignorancia, por desconocimiento, por descuido, por imprudencia. Pero la lesión debe exceder del 50%. Es decir, que si hacemos la inversa, el monto a pagar tiene que ser menos del 50% y eso lesiona el derecho de la otra parte. Y para invocar la acción o la demanda de rescisión, la ley reconoce 2 años. 2 años para poder alegar. Si en 2 años yo no invoco nada, no demando nada, quiere decir que he aceptado y por tanto he consentido todo y pierdo el derecho de poder demandar. ¿Ok? Bien, ahí vamos a quedar, chicos. Estamos llegando a la primera parte, a la final de la primera parte. 2 segundos, por favor, y les vuelvo a pasar el link. ¿Ok? Está bien, doctor, gracias. Ok.